Vamos a orar. Y así, Padre, una vez más venimos delante de ti, confesando que somos árboles secos, sin fruto. Si tú no envías la lluvia que remoje la tierra y se alimenten las raíces de la savia de la rica tierra, Señor, de ti dependemos. Los que estamos necesitados de oír de ti y los que nos sentimos en esta responsabilidad de transmitir lo que es tu voluntad y el deseo para nuestras almas. Por lo tanto, oh Señor, unos y otros, a ti nos encomendamos y haz que tu palabra sea comprensible, haz que llegue a nuestro corazón, comenzando por mí mismo. Lo necesitamos, Padre. Por ello, a ti nos encomendamos, por tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Queridos, así pues, siguiendo en esta línea, vamos a leer Juan 5, los versículos 27 y 28 y 29. Juan 5, 28 y 29, que reza: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y por otra parte, dice el apóstol San Pablo, también añadiendo a esto, en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 19, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si solamente esperamos en Cristo. Como diciendo, si todo lo que como creyentes, como cristianos, si nuestra perspectiva como tales, si nuestra visión de futuro, nuestra meta ahora en esta vida, si solo es que somos cristianos a secas y nada más, sin ninguna otra perspectiva de futuro, si no hay en nosotros aspiraciones de una gran realidad, si no hay en nosotros como creyentes, como cristianos, algo grande, algo que ello nos mueva, que nos espabile, algo que pueda conducirnos, si solo que somos cristianos a secas, entonces, dice el apóstol, en tal supuesto, somos los más dignos de conmiseración, de lástima de todos los hombres. Queridos, observamos que en el sentir diario de muchos que profesan la fe cristiana, ese parecer ser su sentir, muchos sí aceptan el creer que son creyentes y que la verdadera religión está en ellos, pero con eso, con esa presunción ya se tienen por satisfechos. Con eso se acaba la historia para ellos de ser cristianos. Esto es lo suficiente. Parece sentirse contentos y orgullosos con, mira, qué suerte la nuestra. No somos maometanos, no somos budistas, no somos de los otros, somos cristianos. Vale, qué bien, qué bueno, pero
si nuestra expresión, si nuestra afirmación, si ello no transmite tener otra esperanza que simplemente conformarnos con que somos cristianos y punto. Se acabó. El apóstol Pablo nos asegura que si eso es así, si eso es todo y que nos mueve a ello, si eso es todo con el solo hecho de sentirnos que somos cristianos, la perspectiva de una esperanza gloriosa, un futuro bendito e inexplicable. Entonces dice el apóstol, si en esta vida, ahora, mientras peregrinamos por el desierto de este mundo, si solo esperamos en Cristo, entonces somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Somos los más dignos de lástima. Si esto es así, y eso viene a ser así, porque la enseñanza, la verdad de las Santas Escrituras no tiene en nosotros la influencia que debería tener, el efecto que debería producir en nosotros. Aquí mismo lo tenemos en las mismas palabras del Señor Jesús. Ahí en el texto que hemos leído de Juan 5, 28, 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Ahí está, queridos, ahí es donde hemos de poner el auténtico creyente. Esta verdad debería ser ahondándonos en lo profundo de nuestro ser. Observemos, tratemos de colocarnos allí, en medio de ese grupo que nuestro Señor Jesús está allí hablando. ¿Quién es el Señor Jesús? Les está ministrando su palabra. Es Él. Versículo 29 o 28, 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. En esencia, aquí tenemos la consoladora doctrina de la resurrección propiamente exclusiva solo en el cristianismo. Aquí nuestro Señor Jesús nos está revelando que a los verdaderos creyentes nos espera un futuro, nos espera otra vida diferente a esta. Quiere decir que no todo se acaba aquí con la muerte. Los hombres, traídos por sus propias fantasías religiosas, aquellos que les gusta más enredarse en laberintos, en berenjenales, que sus enredos ahí ellos quieren dejárnoslo saber, y hay dejado de ver la tan preciosa, maravillosa doctrina como es esta doctrina bíblica sobre la resurrección de los muertos. Tan gloriosa y tan maravillosa que a la gente en general esta doctrina se les cuenta, no lo creen. ¿Cómo? Cuando el apóstol Pablo estaba predicando a los sabios atenienses, como vemos el ejemplo de Pablo allí, no sabían nada de todo esto. ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué nos estás diciendo? ¿Qué nos cuentas? Ahí el apóstol les predica varios temas. En este capítulo 17, desde el versículo 16 en adelante, les está hablando de varios temas. Y entre esa variedad de temas expuestos ahí, les expone también, concluyendo, la sublime doctrina de la resurrección de los muertos.
Ahí empieza a los sabios atenienses, que no eran ignorantes, no eran gente que no sabían nada. Y concretamente aquí en Hechos capítulo, versículos 17 y versículos 31, 32, por cuanto ha establecido el Dios a quien yo os predico, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto en otra cosa. Déjanos tranquilos, hombre, ya te oiremos en otra ocasión, ya lo veremos. Tan grande, tan gloriosa es que los demás, los atenienses, con todos los sabios que eran, no podían, no querían, ni se querían entretener. Ya te oiremos en otra ocasión. Como diciendo, ahora Pablo, déjanos tranquilos, hombre, no nos vengas con esos cuentos. Y en nuestros días, aquellos que son faltos de fe nos dan casi la misma respuesta. Unos se burlan y otros algo más educados nos emplazan para otra ocasión. Ya hablaremos en otro momento sobre esta cuestión que nunca llega por la falta de interés que hay hablar sobre esta cuestión. Queridos, qué anhelo tan grande, qué grande debería ser esto para los verdaderos creyentes, que se les conoce como compradores de verdades. El apóstol Isaías, Ezequiel, el apóstol 3, los trata como compradores de verdades. Y así es, así hemos de ser. Amamos la verdad, queremos la verdad, no porque la entendamos, sino porque es la verdad y que Él nos dé, Él abrazarla, aunque no todo lo comprendemos, pero que es la verdad, o más exacto, queremos sentirnos incluidos entre estos compradores de verdades, aunque no todo lo entendemos, pero es así. Por ello, porque nos sentimos deseosos de ser llevados a toda verdad, es que en concreto esta verdad sobre la resurrección, ello es algo que nosotros creyentes debemos esperarlo con gran júbilo. Esta verdad que aquí se nos está transmitiendo, la verdad de la resurrección, viene el día, como dice el Señor Jesús aquí en Juan 5:28. No os mareéis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y esto es aquí lo grande y lo importante para nosotros que somos compradores de verdades. Por ello, porque nos sentimos deseosos de ser llevados a toda la verdad. Aquí estamos pues con deseo de que el Señor quiera obrar en nosotros, sentir anhelos por estas verdades que aquí están escritas ya hace más de 2000 años. Y ello a su vez debe despertar en nosotros no curiosidad. ¿Qué será? ¿Qué dejará? No curiosidad. Despertar en nosotros el correspondiente interés de este gran futuro, este acontecimiento tan sublime como es, y para estimularnos a ello, meditemos en las palabras de nuestro texto, de aquí de Juan 5, 28 y 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Qué declaración esta? Lo primero que encontramos es una prohibición. No, 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 no os maravilléis de esto, porque es
para mostraros. No os extrañéis como los demás se extrañan de estas cosas. Para el verdadero creyente no debe parecerle como cosa rara la resurrección de los muertos, porque el mismo, y entendamos esto, el mismo creyente en sí mismo, el verdadero creyente ya ha experimentado lo que es el misterio de resucitar de los muertos. El verdadero creyente ya sabe, ya ha vivido lo que es eso, resucitar de los muertos. Él mismo era un muerto espiritualmente que no sabía, se burlaba o no se burlaba, pero no creía en nada de estas cosas. Y el Señor pasó junto a él y le dijo, vive. Y aquel muerto espiritualmente revivió. Él mismo ya ha experimentado lo que es estar espiritualmente muerto en delitos y pecados. Nosotros los que hemos experimentado esto, el nuevo nacimiento, sabemos lo que es eso, estar muerto. No querer saber, o sí, ser religiosos tal vez, sí, ir aquí, ir allá, hacer esto, hacer lo otro, sí, pero no sentir nada. ¿Por qué? Porque estamos muertos. El muerto no entiende nada, ya le puedes hablar, es su pariente, ya puede estar ahí llorando delante, no se apercibe de nada. Él se ha visto así, muerto en delitos y pecados, el nacido de nuevo. El creyente verdadero ha experimentado como un día glorioso para él, como encontrándose, como hallándose en aquel valle de huesos secos que relata Ezequiel, valle de huesos tan secos, que no había carne ni había nada en aquellos huesos. Así era yo, así era la iglesia, un puñado de huesos muertos. Encontrándose así como huesos muertos en los que hay vida ahora. El Señor bendito y glorioso pasó junto a él, junto a esos huesos muertos, y les dijo, vive, vive. Y empezó a haber carne allí, vida y vida en abundancia. Vive. Qué glorioso es el llamamiento de Dios a lo que lo hemos experimentado. Qué cosa tan grande es oír del corazón de Dios. Vive. Eso es esqueletos que no tienen carne ni nada. Pasó de muerte a vida. Y ahora hay vida, porque Dios les ha dado vida. Y como el gran apóstol Pablo, ahora pueden decir, ya no vivo yo, no, aquel Saulo de Tarso, ya no, aquel ha muerto, ya no vivo yo, ahora vive, Cristo vive en mí. Querida alma, creyente, puedes tú también, en lo profundo, no que solo vayas diciendo a los demás, puedes tú también decir, se ha operado tal obra en mí, que ya no vivo yo, es Cristo quien vive, quien me mueve. Esta mañana temprano arreglarme, asearme y para venir junto con los hermanos, sentir gozo y alegría, venir desde lejos de la calle y ver a otros que ya están esperando. Me alegraré con todos los que decían, a la casa del Señor iremos. ¿Sientes tú también esto? Gozo de venir a la casa del Señor. Nosotros venimos de kilómetros lejos y antes de salir de casa ya sentimos el regocijo de juntarnos, reunirnos con los santos de Dios, porque profesamos unas mismas verdades. Todos hemos nacido de lo mismo, de la corrupción, de muertos como estamos, y todos estamos aquí por la gracia de Dios. A nadie se le ha puesto una pistola para que venga. Viene porque la gracia de Dios le atrae. Y ay de mí si no fuera así. Queridos, esto es realmente. Ahora, este mismo resucitado de los muertos,
es una nueva criatura, como dice también 2 Corintios capítulo 5 y versículo 17, dice el apóstol, entre otras cosas, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Ahora, aquel que respiraba amenazas de muerte contra los cristianos, ahora los ama. Aquel Saulo de Tarso que los perseguía, aquel que iba, mataba y los torturaba a que renegaran, ahora ama a aquellos que él perseguía. Ahora sería capaz de dar la vida por ellos si fuese necesario. Esto hace la regeneración, el nuevo nacimiento, el nacer de nuevo. Qué cosa tan gloriosa es. Querida alma, intenta comprender, aparte que Dios me dé gracia para hacerlo comprender, intenta tú también de comprender, esto es así, porque esta es la obra del Señor. Es una obra gloriosa, como dice también aquí en Juan capítulo 5, 21, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida. ¿Qué hace el Padre? Levanta a los muertos y les da vida. Así también el Hijo a los que quiere, no a todo el mundo, a los que quiere da vida. Y este grupito que estamos aquí es porque Él ha querido atraernos con un silbido suave, nos ha llamado y aquí estamos con gozo cuando nos vemos en la calle, nos saludamos, qué alegría se nota, no van a un funeral, vienen a glorificar al Señor de los señores, al Rey de reyes, del cual nos ha querido adoptar por sus hijos. Qué bueno, como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere. Y que esto es así, ya lo demostró en varias ocasiones. Él, primero recordemos al hijo de la viuda de Naín, como dice en Juan, creo que es Lucas capítulo 7, versículo 14, dice, acercándose, tocó el féretro y todos los que llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había sido muerto y comenzó a hablar. Otra vez, otra resurrección, un poco más adelante, el capítulo 8, 53, versículos 55, 51, entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y a Padre, y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. O sea, no se equivocaban, no, era verdad. Lo que pasa es que él los quiso calmar. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió inmediatamente y se levantó. Esto es la forma que Dios tiene de obrar. Él da vida a los muertos. Qué grande, qué glorioso es esto. Y esto, queridos, espiritualizándolo, es la figura del resucitar de uno que estaba muerto en sus delitos y pecados. Esto es la figura de ello, muerto en sus delitos y pecados. Y ahora, tras la resurrección espiritual, vive. Como dice también el apóstol escribiendo a los Colosenses capítulo 3, versículo 1. Si pues habéis resucitado,
Si habéis nacido de nuevo, resucitado, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas. O sea, lo esencial aquí, si pues habéis resucitado, sí Señor, es verdad, se ha operado esto en estos creyentes de Colosas, por eso está la iglesia de Colosas, porque han sido resucitados, si pues habéis resucitado. Y esto es, queridos, la obra de la resurrección espiritual, el nuevo nacimiento que ya gozan en el Señor. Ya han sido resucitados. Y añade también Efesios capítulo 2, versículo 5, por si fuera poco lo que venimos diciendo, aún estando nosotros muertos en pecado. Es muy importante que apreciemos las palabras, estando vosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con este que vosotros veis ahora, estaba muerto en delitos y pecados, y pasó el Señor, vive. Qué cosa tan grande, qué cosa tan gloriosa es esta. No lo podemos considerar lo glorioso que es. Si pues habéis resucitado. Así pues, esta obra de la gracia de Dios es realizada en el pecador, no en gente santa, en el pecador, en su estado de muerte espiritual, en la corrupción espiritual, pudriéndose en sus transgresiones y en sus pecados. Y así, en ese estado caído es cuando el Señor de toda gracia, toda, porque no podemos decir ni más ni menos, ni lo sabemos expresar. El Señor de toda gracia viene directamente, como en el caso de Saulo de Tarso, o por otra parte, como aquellos que estaban allí en el día de Pentecostés y el apóstol Pedro les estaba predicando. Recordemos aquel hecho tan famoso, Hechos 2:37, allí predicándoles. Al oír esto, se compungieron. Al oír la predicación del apóstol Pedro, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros varones hermanos, ¿qué haremos? Nos vemos perdidos. Tú nos has puesto el dedo en la llaga, tú has manifestado lo que somos, tú nos has abierto y has visto que has hecho que veamos lo que somos. ¿Qué haremos? ¿Qué hemos de hacer? Esto hace aquel que verdaderamente el Espíritu Santo ha entrado en él. Señor, ¿qué quieres que haga? Porque yo no quiero más mandarme más, no quiero más ser mi Señor, quiero que seas tú mi Señor a partir de ahora. Queridos, esto es la obra generadora del Espíritu Santo. El tal revive, vuelve a vivir. Su alma de pecador espiritualmente muerta es insensible. El pecador no es consciente y la prueba es que los vemos que andan como tan campantes por la calle como si aquí no pasara nada. El pecador se ve a sí mismo perdido. Se ve el que verdaderamente ha entrado en el Espíritu Santo. Se ve que es indigno de toda esta gracia. Es cuando es despertado del horrible sueño espiritual. ¡Qué visión tan distinta! ¡Qué visión tan diferente! Queridos, cuán grande es el Señor. Permíteme que diga, en cierta ocasión, estando en Alemania, mi mujer luego me va a reñir, pero lo voy a contar. Invité a una muchacha, que era la costumbre, a ir a cierto lugar, a tomar y a bailar un poco allí. Estando ya en aquel lugar y habiendo ya pedido la consumación, vino algún otro y me la quitó. Y yo me dejé, ¿pero esto qué es? Me vi allí solo, despreciado. Y yo me pregunté, ¿pero tienes tú? Yo ya había comenzado a tener interés en las cosas de Dios, cosas de yo que iba los domingos allí a misa y todo eso. Pero ¿vale la pena esto? ¿Vale la pena que tú te entristezcas por esto? ¿Por qué no buscas a Dios y buscas contentamiento en su gracia? Queridos,
Esto es lo grande, esto es lo glorioso, que por encima de todo el Señor quiere humillarnos, quiere que veamos nuestra miseria y nos hace pasar por situaciones difíciles para que veamos la necesidad que hay en nosotros, de que solo en Él encontramos la felicidad, la dicha, la gloria y el bien. Nos podemos imaginar qué cosa tan increíble y tan portentosa llega a ser la resurrección de un hombre muerto físicamente. ¿Saben lo que es un hombre que está muerto? Que no hay sensibilidad ni hay nada. El tal muerto está en estado físico de muerte natural. Pero ahora, en ese estado de muerte por mandato del Señor Jesús, ese tal es resucitado de los muertos y ese tal vuelve a vivir. La vida natural, ese que el Señor ha resucitado, vuelve a gozar de la vida que había perdido por unos momentos o lo que fuera. Qué cosa tan grande llega a ser eso. Qué cosa tan grande llega a ser, consideremos, cuando la gente oía o se rumoreaba que Jesús iba a hacer algún portento. Todos acudían allí a ver cómo lo hace, a ver, o bien que iba a darle vista a un ciego, o bien que iba a resucitar a alguien. Venía gente de todas partes para ver ese prodigio, ¿vale? Eso es una maravilla, difícil de poder llegar a comprender, pero y dar vida espiritual a uno que no físicamente, sino uno que espiritualmente está muerto. ¿Sabéis lo que eso es? Uno que está muerto espiritualmente. ¿Qué comparación hay entre esas dos muertes? Muerto físicamente y muerto espiritualmente. Muerto físicamente y su principal, la razón un poco, el levantar un cadáver de la tumba no es cosa tan grande. Sí, querida alma, escucha. El levantar un cadáver de la tumba no es cosa tan grande ni tan portentosa como el hecho de levantar un alma muerta espiritualmente en la tumba de sus pecados. Es muy diferente. Y estando en el sueño de su corrupción, vive, sí, pero una vida corrupta, una vida maldecida por Dios, una vida de esperanza, condenación eterna. Digo que ese hecho de resucitar un muerto no es tan llamativo, porque al decirle al muerto físicamente con voz potente, levántate, Lázaro, sal fuera, ahí no hay resistencia. Lázaro oye la voz del Señor Jesús, se levanta con todo su ropaje propio de su situación, se levanta y empieza a andar, se le caen los trapos y todo, y va y abraza a sus hermanas. Ahí no pasa nada, ahí es ese trabajo del Señor, eso no es difícil eso. El Señor da la orden, el llamamiento a salir fuera y el muerto obedece. El muerto se levanta y resucita. Qué cosa tan grande es esa, ¿verdad? Pero en la salvación de un alma muerta, en sus delitos y pecados, el decir a un muerto espiritualmente, aunque vive, pero espiritualmente muerto, uno que está muerto en sus delitos, eso es muy diferente. Ahí los elementos que están dentro del hombre pecador son poderosos. Los elementos que allí cuando él oye la voz del Señor resiste. Ay, no quiere, resiste la voz que le llama, vive, se revela.
de la gracia salvadora del Señor. Ahí hay una lucha espiritual, ahí hay una lucha interna que no quiere. Quiero, pero no puedo ni quiero. Ahí las dos cosas se juntan y Alba quien tiene experiencia de eso. Así que estas dos clases de muerte, la muerte física, la muerte espiritual, hay una tenaz resistencia. La muerte espiritual, al decir vive, se resiste. El pecador no quiere obedecer. De forma que de eso todos nosotros podemos dar largos relatos de nuestra propia personal experiencia. Sabemos lo que es, cómo nos resistimos al llamado de Dios. Sabemos lo que eso es. Es algo tan complicado de poder definir. Solo lo podemos decir que solo es una victoria del infinito poder de Dios. Él es quien se lleva todo, debe llevarse toda la gloria, toda la honra, porque es Él con su gran poder, que este gran pecador, como pudiera ser Saulo o quien sea, este gran pecador, Dios ha venido y le ha dicho espiritualmente, vive, como aquellos huesos muertos, vive. Y se empezaron a llenar de carne, de tendones y a vivir. Es la gracia de Dios operando sobre el pecador, dejándole rendido hasta no poder resistir más. Se acabó. No puedo más. En esa atroz lucha espiritual, como Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Tú me estás persiguiendo a mí, no estos infelices. Tú me estás persiguiendo a mí, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Solo porque resistes. Dímelo. Porque luchas contra mí. No es contra ellos, es contra mí. Saulo, contra quien tú peleas. Dura cosas te está dos coces contra el aguijón. Señor, se acabó. ¿Qué quieres que haga? Aquel tan cruel enemigo, Señor, qué cambio tan brusco, tan decisivo. Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, me has vencido, has peleado contra mí, yo contra ti, y tú me has vencido. Esta es la respuesta de Saulo, doblegando nuestra altivez, nuestro orgullo ante aquel que es más poderoso que yo, transformando la vida. Así vence, así consigue el Señor sus victorias, doblegando nuestra altivez, doblegando nuestro orgullo, nuestra tenacidad. Así es que aquel hombre, muerto en delitos y pecados, ahora resucitado, ahora es hecho una nueva criatura, una nueva creación porque ha sido de nuevo creado, ya fue creado en el seno de su mamá, ya fue hecho allí un hombre tal, con tal y tal, pero ahora es recreado, es hecho una nueva creación, ha vuelto a nacer, muerto estabas en tus delitos y pecados, y has recibido una nueva vida. Ahí está, y ahora aquí, en cierta forma, es lo que ha ocurrido con cada uno de los que profesamos su glorioso nombre. Querida alma, querido creyente, escucha. El Señor Jesucristo ha obrado un gran milagro en ti y en mí, en nosotros. Yo diría, quizá la mayoría de los que aquí estamos, y si alguien no se siente identificado, que piense, repiense todo esto. Nosotros que como hijos de Adán éramos aborrecedores, sí Señor, lo digo yo, era aborrecedor. Yo aborrecía estas cosas, era muy religioso, sí. Mis padres vivían en el campo, yo con 8 años, por la mañana temprano, ellos todavía en cama, yo me levantaba y recorría 1,5 kilómetros para ir al centro de la ciudad, porque quería estar allí. Yo era en cierta forma religioso, pero era aborrecedor.
hasta que un evangélico, que mi mujer lo recordará, uno de los primeros evangélicos que me habló, pero muy seriamente, y un día saliendo de la iglesia: Pepe, no tienes excusa, has oído hablar, te he hablado mucho de esto, y tú resistes al Espíritu Santo. Me crujió, porque algo había ahí que estaba operando. Aunque hice oídos sordos a esto, pero todo esto, y esto que he contado de que aquella muchacha me abandonó allí sentado en una silla porque se la llevó otro, le doy las gracias a Dios, porque eso me hace repensar: ¿por qué resisto yo a Dios? ¿Por qué esta me hace esto? Porque te lo mereces, para recapacitar. ¿Qué eres tú? ¿Qué te crees tú? ¿Qué te crees tú? Acude a Él. Y efectivamente allí estuve, pero horas sentado en aquella mesa solito y pensando en estas gloriosas cosas y de este hermano que ya está hace años con el Señor. Pero de verdad, queridos, qué grande es recordar estas vivencias espirituales. Pero ahora todo ha cambiado en nosotros. Estando allí, en casa, observando estas cosas de Colosenses, pues habéis resucitado con Cristo. Eso depositado, vale pues en tal caso buscar las cosas de arriba. Si es que habéis resucitado. Y esto es lo que a mí me hizo pensar. Dios quiso que me viera allí avergonzado, que no sentía vergüenza, la verdad, porque yo tenía un espíritu religioso, yo no me sentía avergonzado, más bien veía como el Señor estaba obrando en mí. ¿Qué haces aquí? ¿Tú qué has perdido aquí para estar aquí? ¿Tú qué haces aquí? Qué bueno es el Señor, qué paciencia tiene que tener con grandes pecadores como Saulo, como yo. Quiere decir que si es así como afirma, que levantemos nuestra atención y pongamos la mirada en las cosas de arriba. Que Él sea adueñe de nosotros. Que podamos nosotros dar una gloriosa perspectiva futura que se manifieste en nosotros. Que es por lo que el Señor Jesús nos quiere advertir y poner nuestra atención aquí en estos versículos 2. Juan 5, 28, 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Ahora, ¿qué hora es esta? Viene la hora. ¿Qué hora es esta? Hay una hora señalada, hay una hora expresa, indicada, una hora ya fijada, una hora ya determinada que viene y que está de camino. No está parada, está andando, está viniendo. Es una hora que viene y está cada vez más cerca. Viene la hora. Viene la hora. No podemos precisar, no podemos saber qué distancia está todavía, qué lejos está todavía esa hora. Pero lo cierto es que lejos o cerca, la cosa es que viene. Querida alma, el Señor Jesús lo afirma, no os maravilléis esto porque vendrá hora. Vendrá una hora concreta. Viene la hora y esa hora, todos los días están hechos para esa hora. Todos los días dependen, van marcándose cada día. Ahora falta un día más, un día menos, un día menos. Todos los días. Ese día concreto para el cual todos los días han sido hechos. Atendamos esa hora, cada momento que pasa, cada segundo. Mirad el momento en el que
comenzamos a entrar aquí. Aquí estamos, ya llevamos no sé cuánto tiempo, el que sea, y cuando salgamos ya habrán pasado pues 60 o 100 y pico minutos desde que entramos hasta que ya ha pasado. Entramos aquí en este santo lugar y más tarde, al momento que salgamos de este culto, ya ese espacio de tiempo habrá hecho que la distancia que había cuando entramos se haya acortado, ya hay menos tiempo, ya la distancia ya es más cerca, ya faltará algo menos de tiempo. Así que la cosa es que minuto a minuto que pasa, nos va llevando, querida alma, nos va llevando más y más a la eternidad gloriosa que han de heredar los santos en Dios. Minuto a minuto que pasa, llega la hora en que por fin llegará aquella hora gloriosa. Has soportado, ven bendito de mi Padre, has aguantado, se te ha hecho largo el camino. Bienaventurado tú que has aguantado todo este tiempo. Ahora la pregunta que nos viene en mente es, ¿qué pasa en esa hora que acontece? Todos los que están en los sepulcros, todos ellos se levantarán. Pero, a ver, ¿cuántos son todos ellos? Porque sí, todos, pero ¿cuántos son todos ellos? ¿Los hemos contado? Bueno, es algo indecible para nosotros y nos debe preocupar tampoco cuántos son. Da lo mismo como los puede Él haber marcado a todos para que sepa cuántos faltan. Eso queda ahí oculto en su infinita sabiduría, que nosotros hemos de procurar no meternos en ello. Lo único que podemos decir es que todos, incluidos tú y yo, querida alma, todos, no quedaremos ninguno olvidado. Tú no podrás olvidar que hoy mismo, el domingo pasado, el otro, nos congregamos aquí. Y esperamos, si Dios lo permite, el próximo domingo también. No podremos negar que hemos estado aquí oyendo más o menos lo mismo, aunque los que sus huesos fueron torturados, triturados en las máquinas de tormento, o aquellos que murieron en el desierto y allí por el sol abrasador se redujeron casi a nada, o aquellos que cayeron en el barco al fondo del mar hace siglos, aquellos también están allí apuntados. Allí el fuego consumidor del desierto y en el fondo del mar, todos, aunque hayan transcurrido siglos y siglos y más siglos, se nos dice que todos ellos oirán su voz. ¿Has prestado oído? No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los oirán su voz. En aquellas predicaciones que se proclamaban una salvación tan grande, muchos la oyeron y muchos se rieron de esas predicaciones que hablaban en el nombre del Señor Jesucristo. Oyeron la voz del Señor y muchos se reían, muchos se burlaban. Quizás quiera Dios que aquí no haya ninguno, y creo que no lo hay, pero muchos que han oído estas predicaciones se han reído, déjame a mí de cuentos. Muchos, aquellos que en esta vida aquí no quisieron oír su voz, entonces se nos dice que oirán su voz. Mal que les pese, oirán y recordarán cuando despreciaron antes oír su voz. Todos ellos, en esa hora que está por venir, en ese entonces, todos oirán su voz. Aquella voz que despreciaron oír, esa voz la volverán a oír y no podrán taparse los oídos.
¿Qué le seguirá al oír su voz? Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Aquí se nos indica que no es simplemente salir, sino que sale ya con un destino. Ya hay un destino preordenado, un destino concreto. Aquí, de estas palabras, aprendemos muchas cosas. En aquel entonces se verá la humanidad dividida. Allí estarán divididos dos secciones en dos apartados, y lo que se distingue que de ellos, unos que hicieron lo bueno, eso es una sección que van a un lugar, y otros que hicieron lo malo, esos van a otro apartado. Amigos por una parte, matrimonios por otra parte, todos ellos serán separados para siempre. Dos mujeres estarán moliendo en el molino, la una será tomada y la otra será dejada. Dos estarán durmiendo en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. ¿Os dais cuenta de ello? La importancia que tiene considerar estas cosas. Tú que duermes acompañado, tú que comes acompañado, tú que aquí, tú que allá, tú sabes que puedes ser separado a un lado o al otro y no te da temor, no te da temblor. Señor, ¿puede esto ocurrirme a mí? En una familia, unos serán puestos en un grupo y otros de la misma familia a otro grupo. Qué triste ver a aquella persona a quien yo he amado o aquella que me ha amado a mí. Qué triste será ver separados para la eternidad. Ahora nos preguntamos, ¿en base a qué se tomarán en aquella hora decisiones que harán que los dos grupos estén ya separados para siempre? ¿En base a qué? Pues según las Sagradas Escrituras, según nuestro Señor Jesús, en base a qué unos hicieron lo bueno y otros hicieron lo malo. Esa es la base. Y otros hicieron lo malo. Así que aprendemos también que después de esta muerte física no se puede cambiar nada. Porque ya todo lo habíamos hecho en este lado de acá. Y lo que hiciésemos en este lado de acá es aquello por lo cual se nos juzgará en aquel entonces. Que ahora aquí no se haya cambiado, el que no lo haga, entonces tampoco habrá lugar para ningún cambio. Lo que aquí se determinó, aquello se llevará allí. Unos y lo que hicieron y otros determinarán su destino, unos y otros. Ahora la pregunta que podemos hacernos, oye, estos buenos que hacen, estos buenos que aparecen, ¿no hacen nunca nada malo? Y por otra parte, ¿y los malos que se nos describen, estos que son malos, no hacen nunca nada bueno? En la práctica, siempre tanto los unos como los otros, siempre hacemos cosas buenas y cosas malas. Se les presenta a algunos alguna forma, a otros de otra, pero siempre unos y los otros siempre hacemos cosas buenas y cosas malas. El más santo siempre hacerse cosas malas y el más perverso puede hacer cosas buenas. Esto es lo que aquí se nos está describiendo. Ahora, lo que hemos de entender, que las obras buenas de los hombres malos pueden ser buenas a nuestra forma de entender, pero para Dios puede que sean muy diferentes. Como dice el profeta Isaías, nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de justicia. Así se describe Isaías, y poniéndose él mismo.
poniéndose, colocándose nosotros, yo también, el santo profeta, él también se considera, somos plural, yo incluido, somos suciedad. Y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. Eso es todo lo que hace. Por eso entonces no hay quien pueda ser salvo por la suciedad que en cada uno de nosotros. Quiere decir que aunque la obra de la vida a quienes puede que nos encandile, pero para Dios Padre puede que, como dice el Señor Jesús, lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Oh, fulano, qué bueno, que aquí, que allá, delante de Dios es abominación. Y lo que es malo para unos, para Dios no puede ser de otros. Pero Él nos juzga según nuestras obras. Aquí se nos enseña que aún las buenas obras de alguien pueden ser engañosas porque no siempre conocemos el fin ni la razón del por qué se hacen tales obras. Solo Dios Padre es omnisciente, solo Él conoce y sabe todas las cosas. Sabe y Él tiene conocimiento de todo. Y tiene conocimiento porque es que Él lo crea, lo diseña todo así. Así que, queridos, aquí la cosa es como tenerse como aquel publicano. Padre, Dios, sé propicio a mi pecador. Esto es lo que a nosotros nos toca, que todos en Adán, todos hemos pecado y no vemos justo ni a uno. Por lo tanto, el verdadero creyente se tiene por lo que es. Todos, el Espíritu Santo lo iluminó, que vea lo que es. Como el apóstol Pablo, fue el Espíritu Santo quien le iluminó y tuvo que clamar por misericordia, que él no se daba cuenta de lo malo que era, de lo cruel, lo salvaje que era aquel Saulo, hasta que el Señor lo iluminó y le hizo ver y cayó de rodillas. Y así tiene que ser con nosotros, como el publicano de la parábola. Dios, sé propicio a mi pecador, ten compasión de mí, queridos, y así, aún incluso por aquellos pecados que no somos conscientes, pero que son pecados. Aquel que vive alrededor de mí me conoce mejor que yo mismo me conozco. Por ello, Dios es el Señor de todo, querido. Y a su vez, también hemos de tener presente que la salvación de un alma no reside en la pericia de nosotros. Nosotros podamos tener en unos sí y en otros no. Nosotros podemos engañarnos, resumiendo, la salvación es un don de la gracia de Dios, aplicando todo aquel que Dios haya en la eternidad dispuesto, preordenado, que Él en el tiempo había de ser salvo. Él fue quien lo apartó desde la eternidad, sin consultar, a ver, ¿será bueno, será malo, será...? No, este me lo quedo. Así no entendemos esto muy bien, quizás lo explicamos un poco humano, pero es que no tenemos otro lenguaje. Él eligió a quien le plugo elegir para ser sus herederos. Queridos, por ello es que la tercera de Juan nos dice, versículo 11, el que hace lo bueno es de Dios. Aquí hemos de entender, porque los sabiondos por ahí, dicen, mira, ¿ves? ¿Tú lo ves? El que hace lo bueno, ese es de Dios. Pero hermano, amigo, hay que entender esto. El que hace lo bueno, ¿por qué hace lo bueno? ¿Por qué hace lo bueno? ¿Por qué yo estoy aquí? ¿Porque me gusta? ¿Porque esto? Bueno, no me desagrada. Pero es porque así Dios ha puesto en nuestro querido pastor que yo esté aquí hoy. Es Dios quien lo hace. El que hace lo bueno es de Dios. Y no es que hace lo bueno porque hace lo bueno porque es de Dios. Y esto es lo que hemos de entender. Ahora, porque hace lo bueno, que le empuja a hacer lo bueno, entendamos el texto, que es, como dice también 1 Juan 5:1, todo aquel que cree que Jesucristo es el Cristo, es nacido de Dios. Otra vez, aquí parece como el que cree
es porque es nacido de Dios, pero no es así. Porque es nacido de Dios, es que cree, porque nadie puede creer, textos abundantes hay, nadie puede creer si Dios no le da el creer. Y esto es lo que hemos de entender de las Santas Escrituras. Es el fruto de ser nacido de Dios, quiere decir que de no haber nacido Dios, yo no creería. Si yo no hubiera nacido de Dios, aquel desprecio que yo me sentía, que la verdad le alabo a Dios y le alabé en aquel mismo momento, gracias porque este no es mi sitio, ¿qué hago yo aquí? Gracias, todavía le daba gracias a Dios, yo aquí no debo estar, porque he sido siempre un buen católico en aquel entonces, y eso no era para mí, y Dios lo utilizó para humillarme. Gracias Dios por esto y otras muchas cosas que vamos a dejar en el tintero. El creer que Jesús es el Cristo, ello es fruto de haber nacido de nuevo. El creer es consecuencia de que se ha nacido de nuevo. El hacer lo bueno, los que hicieron lo bueno, como dice, los que hicieron lo bueno, es fruto, resultado de haber nacido de Dios. Porque han nacido de Dios, es por eso que hacen lo bueno. Mira cómo los que no nacen de Dios, no hacen lo bueno, no están aquí, les aburriría estar aquí con nosotros, se cansaría usted parlachín que dice, no entenderían nada tampoco. Pero Dios a los que Él ama, los elige y les da corazón entendido para entender y saborear las cosas de Dios. Queridos, esto es realmente el sentido y el cual nosotros hemos de entender. Es necesario que esta verdad la tengamos bien masticada. El cristianismo, por lo general, cree en el mérito humano, aferrándose en textos como este mismo que hemos leído, de Juan 5:21, los que hicieron lo bueno. Mira, lo ves, como hicieron lo bueno, Dios los apartó. Pero las buenas obras no son fruto de nuestra habilidad. Esto es lo que nosotros tenemos que llegar a entender. Sepamos bien que son obras del Espíritu, no son nuestras, como dice Efesios capítulo 2, creo que es Efesios 2, versículo 2:5. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida. Es muy importante que leamos con detenimiento. Estando nosotros muertos en pecado, ¿qué pasó? Nos dio vida. Cuando nosotros aceptamos, no, antes. Estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Él. Por gracia sois salvos. ¿Por qué sois salvos? Por la gracia de Dios, estando juntamente. Así es, Isaías ya lo remata más claro todavía. Isaías 26, creo que es el 12. Señor, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Tú nos darás paz. ¿Por qué? Porque Él hizo en nosotros aquellas obras que nosotros hemos venido haciendo, las que hacemos, las que hagamos, si es que hacemos, tú las preparaste para que nosotros anduviésemos en ellas. Queridos, y esto es lo grande y lo glorioso. Y aquí nos ha de faltar corazón, nos han de faltar palabras para alabarle al Señor, que Él quiera asistirnos, que Él quiera hacernos más y más de Él, hacernos más cerca para servirle, para agradarle a Él en todo. Gracias pues a Dios por esta pequeña congregación que puede ser un gran ejemplo de esta ciudad de Málaga, en la cual se predican estas cosas que a veces es difícil oír por tu lugar. Vamos a orar. Señor que estás en los cielos, qué bueno eres tú, Padre, qué grande es conocerte, a pesar de lo que hemos sido y aún somos. Tú has querido apartarnos
para ser tus herederos, hijos tuyos. Señor, cuán preciosa tendría que ser aquella sangre derramada, aquella sangre que derramó tu Hijo para la salvación de todos, de toda tu iglesia, todos tus elegidos de siempre, desde Abel hasta el último que se ha llamado. ¿Qué valor tiene que tener aquella preciosa sangre derramada? Señor de los cielos, concédenos el privilegio de poder valorar este gran privilegio cuando salgamos a la calle y nos veamos con los demás. Oh Señor, ¿por qué? ¿Por qué me has escogido a mí? ¿Por qué has dejado a otros que quizás son mejores que yo? ¿Por qué, Señor? Y que esto nos lleve a la gratitud, a la alabanza, aún y a pesar de lo que somos. Sigue con nosotros, cuídanos en esta tarde también, que podamos continuar bendiciéndote y alabándote. Señor, los que están enfermos, los que están incapacitados de poder acompañarnos, danos gracias porque somos un solo cuerpo, un solo espíritu, y aunque ausentes, pero todos estamos presentes. Alabado sea tu nombre en nuestros corazones, por tu Hijo nuestro Señor. Amén, Padre. Amén.